Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido a la lección número 5 de esta serie Santiago, una fe en acción. El tema el día de hoy es el pecado de la parcialidad, basados en el capítulo 2 de Santiago. Quiero que me acompañes, por favor, a leer la base bíblica del día de hoy, que es el versículo 1. Dice lo siguiente: Hermanos míos, ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo, así que no deben tratar a unas personas mejor que a otras. Te invito a que hagamos una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque siempre nos hablas, porque siempre tienes algo que enseñarnos. Gracias. Permite que esta serie donde estamos estudiando la carta de Santiago siga hablando a nuestra vida, siga retándonos en nuestro comportamiento, en cómo reflejar nuestra fe en el diario vivir. Que sea una fe en acción. Espíritu Santo, habla a cada uno lo que necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. No al favoritismo. Quiero que te imagines la siguiente escena que se desarrolla en una iglesia. Llega un hombre en un carro de lujo, se baja, es un hombre rico, está vestido con ropa elegante, ropa de lujo, un traje perfectamente planchado, perfumado, bien peinado, zapatos lustrosos, un reloj de marca carísimo, anillo. Esta persona, que obviamente es una persona de una muy buena posición económica, llega a la entrada del templo y el ujier, la persona que recibe a todos los invitados, le brinda su mejor atención. Lo saluda efusivamente y lo lleva a lo largo del templo hasta la primera fila. Lo sienta hasta adelante, lo acompaña, lo escolta casi hasta su lugar y se asegura de que quede bien instalado. Le brinda una buena atención. Después llega un hombre de escasos recursos, todo lo opuesto. Ya no llega en un carro de lujo, llega caminando bajo el calor del sol. Su ropa ya no es una ropa de lujo, es una ropa desgastada, una camisa quizás remendada, sus zapatos desgastados también, su piel misma desgastada por el trabajo bajo el calor del sol. Esta persona humilde, sencilla, también llega al templo. Pero el ujier amable de hace un momento ya no es tan amable. Ve llegar a esta persona humilde y la mira de reojo y la ignora, como si quisiera que no entrara. La ignora un tiempo hasta que al final, de mal modo, con una mala actitud, le dice: si quieres, puedes quedarte aquí atrás parado, o puedes sentarte aquí en el piso bajo mis pies. ¿Qué piensas de esta escena? ¿Qué sentirías si tú fueras testigo de esta escena? Quiero que como grupo, por favor, platiquen, comenten qué sentir provoca en tu corazón la escena antes descrita. Con esta narración, Santiago describe lo cruel que puede ser cuando la iglesia discrimina a las personas por su apariencia física, su nivel económico. Es cruel, es una escena que molesta, que incomoda. Así se ve cuando la iglesia discrimina, cuando prefiere a unas personas sobre otras. Por eso Santiago nos llama en esta reflexión a cambiar nuestra actitud. Pasaje bíblico que leíamos al principio dice: no deben tratar a unas personas mejor que a otras. Nuestra fe en Jesús debe reflejarse en la forma que tratamos a los demás. La fe cristiana es incompatible con la parcialidad, porque Jesús, nuestro ejemplo de vida, fue también un ejemplo de imparcialidad y amor por todas las personas. En algunas narraciones de los evangelios vemos a Jesús acompañando a un rico fariseo para comer en su casa. Pero Jesús no tenía ningún problema
en visitar a las personas pobres, en poner sus manos sobre los leprosos, en ayudar a las personas oprimidas, a las personas olvidadas de la sociedad. Jesús mismo vivió en una comunidad que no era una gran ciudad, era un pueblo alejado. Jesús se inclinaba para jugar con los niños. Jesús tenía entre sus discípulos a quienes enseñaba, a mujeres que en ese tiempo eran relegadas. Jesús fue un ejemplo de imparcialidad y nosotros como cristianos, como iglesia, también necesitamos ser un ejemplo de imparcialidad. Hendrickson resume el llamado de Jesús diciendo: Santiago advierte a sus lectores, no muestren favoritismo, no miren el rostro, la ropa, la riqueza, la posición de una persona, no sean parciales en su juicio. Y Santiago expone algunas razones que deben alejarnos de cualquier actitud de este tipo. Primero, nos recuerda que Dios ha escogido a los pobres. Versículo 5, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos una serie de normas que Dios establece para cuidar, para proteger a los pobres. Jesús establece mandamientos, leyes, normas que Israel tenía que seguir para cuidar y proteger a las personas de escasos recursos. Era un Dios que se preocupaba por aquellos que sufrían. Levítico 19 dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo soy el Señor, tu Dios. De hecho, Dios mismo se presenta en el Salmo 68:5 como el Padre de huérfanos y defensor de viudas. Tenemos un Dios que se interesa por las personas pobres. Jesús mismo afirmó: dichosos los pobres porque el reino de Dios les pertenece. ¿Sabes? A veces los ricos fácilmente pueden confiar en sus riquezas, pueden sentirse cómodos y seguros por las posesiones que tienen. Los pobres, al no tener posesiones, tienen que mirar al cielo y ponen su confianza en Dios. Pero esta, a final de cuentas, es una riqueza mayor. Por eso son considerados ricos en la fe y herederos del reino. Para Dios, las personas humildes, las personas pobres son valiosas, importantes. Él es su defensor. Ahora, esto no quiere decir que todos los pobres irán al cielo, ni que todos los pobres sean amados por Dios, porque puede haber personas de escasos recursos, rebeldes, renuentes contra Dios, que pecan, que lo ofenden. Y sabemos que la salvación es únicamente por fe en Jesucristo, pero debemos entender que a final de cuentas Dios se preocupa por las personas humildes. Dios se preocupa por los huérfanos, las viudas, los que quedan desprotegidos y olvidados. Dios se preocupa por ellos. Segundo, los ricos los oprimen. Jesús dijo que los gobernantes oprimen al pueblo, Mateo 20:25. Los ricos fariseos abusaban de su poder despojando a las viudas de sus propiedades, como dice Mateo 23:14. Muchos cristianos fueron llevados a la corte, a juicio, por judíos y gentiles ricos que los acusaban con puras mentiras, como vemos en Hechos 5:27 y en Hechos 16:19. Los ricos entonces oprimían al pueblo. Ellos los arrastran a los tribunales, dice Santiago. Y esta palabra recalca la violencia. La palabra arrastrar es utilizada en el Nuevo Testamento siempre en situaciones de violencia relacionadas con juicios injustos. Lo toman con violencia y lo llevan a rastras y lo meten a un juicio donde el rico tiene las de ganar, un juicio injusto. Además, muchas veces los ricos causaban que el nombre de Cristo fuera blasfemado. Los fariseos rebeldes, los fariseos que no creyeron en Jesús, los saduceos, cómo hablaban mal de Cristo. Los ricos romanos también se burlaban de la fe de los judíos porque ellos tenían otros dioses, blasfemando el nombre de Cristo.
Lo podemos ver incluso en nuestro tiempo. Hay personas ricas que abusan de su poder. Hay personas con dinero que despojan a otros de sus terrenos, de sus propiedades, que pagan malos salarios. Santiago está diciendo, ¿cuál es el objeto de tratar bien a los ricos? Si muchas veces los ricos lo único que hacen es maltratar a las personas. Ahora, no está diciendo Santiago que todos los ricos sean malos. Quiero aclarar eso. Jesús mismo fue a visitar a Zaqueo y Zaqueo arrepentido restauró su vida. Jesús era amigo de Lázaro y Lázaro era una persona de buenos recursos económicos. Tener dinero no es sinónimo de pecado. No todos los ricos son malos. Hay personas con dinero que son justas. Hay personas en una buena posición que son amables, que se preocupan por los demás, que aman a Dios, que son buenos cristianos. Pero en términos generales, dice Santiago, hacerle la barba a los ricos no tiene mucho sentido porque a veces los que están en el poder se comportan mal. ¿Por qué darles preferencia? Tercero, amar al prójimo es la ley real. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, señaló amar a Dios como el primer mandamiento. Pero el segundo es igualmente importante, amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Sabes? A nadie nos gustaría que nos menospreciaran o discriminaran por nuestro nivel económico, que nos malmiraran por cómo vamos vestidos, que nos excluyeran por nuestro color de piel. A nadie nos gustaría eso. MacDonald comenta, pensemos en lo que esto significa. Deberíamos preocuparnos por otros como nos preocupamos por nosotros mismos. Si no queremos que otras personas nos traten mal, si no nos gustaría, entonces yo no puedo tratar mal a otras personas. Debo honrarlas y respetarlas a todas por igual. Rico y pobre, hombre, mujer, anciano y joven, a todos. Demostrar este amor al prójimo a todos. Esa es la ley más importante, dice Santiago. Si en verdad cumple la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hace. Pero después dice en el versículo 9, si hacen acepción de personas, cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Esto es el cuarto punto, fallar un mandamiento es fallar todos. Primera de Juan 3:4 dice que todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Todo pecado es violentar, es traspasar, transgredir la ley de Dios. Ahora, si procuramos obedecer todos los mandamientos, leer la Biblia, ir al templo, dar los diezmos, cuidar de nuestros padres, si cumplimos todos los mandamientos, pero discriminamos y mostramos parcialidad hacia alguien por su nivel económico, color de piel, nos hacemos culpables de pecado y es como si falláramos en toda la ley. Ahora, tenemos que recordar que como cristianos somos salvos únicamente por la fe en Cristo, no por la obediencia a la ley. Esto es el pacto de gracia que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero la fe en Cristo es una fe viva que se manifiesta, que se demuestra en nuestras acciones. La fe que yo tengo en Dios se demuestra en la forma que yo me comporto, en la forma que obedezco lo que Él me dice en la palabra. Si yo obedezco todo, pero soy un racista, pero trato bien solamente a las personas con dinero, pero soy parcial en mi trato con las personas, entonces no estoy cumpliendo lo que Dios me ha dado. Este llamado debe confrontarnos en la forma que tratamos a los demás. Algunas cosas que podemos hacer. Evalúa tu propio comportamiento. La sociedad en la que vivimos en estos últimos años habla mucho de tolerancia, ¿no? De respetar a todos, de respetar opiniones, gustos, preferencias. Eso es lo que se dice, ¿no? Esos son los carteles, esa es la publicidad, lo que vemos en la tele. Todo el mundo habla de tolerancia, pero la realidad, si observas detenidamente, es una sociedad que juzga
menosprecia, categoriza a las personas por su nivel socioeconómico, por su color de piel, por su género, por su preferencia sexual, por su edad, por su religión. Vamos a ver que hay un comportamiento donde se acepta, se valora, se sigue más a una persona que cumpla ciertas características, y quienes no entramos en ese molde como que quedamos desplazados. Tú puedes ver el tipo de influencers en redes sociales, siguen un cierto nivel económico, cierta edad, y quienes no cumplen eso quedan relegados. Aunque hablamos de tolerancia, somos perseguidos y criticados, atacados por la fe que tenemos. Somos una sociedad que olvida a los adultos mayores, que no los valora. ¿Te das cuenta cómo si hay parcialidad en nuestra cultura, en nuestra sociedad? Y este comportamiento social puede influenciarnos, que sin darnos cuenta nosotros también empecemos a tratar mejor a unos que a otros. Necesitamos realmente evaluar nuestra vida, ver si estamos tratando con dignidad y amor a todos. Quiero por favor que platiquen como grupo de vida en qué formas se manifiesta la discriminación en la zona donde vives y también cómo eso puede afectar la manera en que tratamos a los demás. No mires lo externo. Dios le dijo al profeta Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dios había enviado a Samuel a ungir al nuevo rey de Israel. Y la narración dice que cuando Samuel ve a los hijos de Isaí, ve a uno grandote, fornido, y dice: este es el nuevo rey, está grande, está fuerte, así ocupamos un rey. Y Dios le dice: no, él no es el rey. No te dejes impresionar porque es alto, porque está fuerte. La gente mira eso, la gente mira lo externo, pero yo miro el corazón. Al final Samuel termina ungiendo a David, que era mucho más joven. No es que fuera feo, pero quizás no estaba tan fuerte, tan grande, pero tenía un corazón que agradaba a Dios. La Biblia dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. A Dios le importa más el corazón de las personas que lo imponente, que lo bello de su aspecto y apariencia. Y lo mismo debe importarnos a nosotros. Mirar el corazón de las personas más allá de su apariencia externa, más allá de su edad, más allá de su belleza física, más allá de su color de piel, más allá de su género. Tenemos que ver el corazón de la persona. Tenemos que ver su corazón. No mires lo externo. Nuestra sociedad es muy dada a eso. Por eso tan de moda los filtros, ¿no?, en las redes sociales para mejorar nuestra apariencia. Por eso tan de moda y tan poderosos estos imperios económicos que venden maquillaje, perfume, ropa, porque queremos vernos mejor. Y no está mal, no es pecado ni nada, está bien. Hay que procurar arreglarnos y vernos bien, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es nuestro corazón. Dios es lo que ve y es lo que también nosotros tenemos que ver en las personas. Número 3, defiende a los oprimidos. Dios se revela como el defensor de los pobres y el defensor de las viudas en el Salmo 68:5. De la misma manera también nosotros tenemos que actuar en defensa de quienes sufren y son maltratados. Si en algún momento te toca ver a una persona maltratando a otra, discriminando a otra, maltratando a alguien solo porque es de un menor nivel socioeconómico, tú y yo tenemos que alzar la voz.
tú y yo tenemos que defenderlos. Tú y yo tenemos que hacer algo. No debemos permitir que los derechos de otros sean pisoteados. Tenemos que alzarnos como una voz. Porque si Dios es el defensor de los pobres y las viudas, tú y yo como hijos de Dios también tenemos que hacerlo. Pero esto implica también que en cualquier situación que nosotros podamos ayudar, tenemos que hacerlo. Si vemos a alguien en situación de necesidad, yo tengo que hacer lo que esté en mis manos para ayudarlo. Hemos visto ya en otras series que a lo mejor no tengamos recursos económicos ilimitados para andar regalando en un lado y otro, pero sí podemos ayudar a alguien. Sí tenemos la capacidad de compartir un taco con alguien, de donar algo de ropa, de regalar calzado. Si vemos a una persona en situación de necesidad, no solamente la voy a tratar bien, no solamente la voy a defender si alguien la está maltratando, también necesito ayudar en medida de mis posibilidades. Y por último, la regla de oro. Jesús nos enseñó: traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Es una ley pronunciada en forma positiva. Debemos honrar, respetar, cuidar, amar a nuestro prójimo, así como nos gustaría que los demás nos traten. Obviamente a todos nos gustaría que nos trataran bien. Hay que hacer eso mismo con los demás, con todos. Trata a los demás como te gustaría que te trataran, dijo Jesús. Sigue esta regla de oro y este tema de parcialidad no va a generar ningún tipo de problemas para nuestra vida. 4 cosas que podemos hacer, pero no son todas. ¿Qué otras cosas podemos hacer para evitar la parcialidad, para aplicar la enseñanza de Santiago a nuestra vida diaria? Comenten como grupo. Hemos confiado y puesto nuestra fe en Jesucristo, por eso no debemos tratar a unas personas mejor que a otras. Debemos amar a nuestro prójimo por igual, tratar a todos bien. Que Dios nos ayude. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por este tema que nos has dado, por esta palabra. Santiago nos confronta con esas actitudes que a veces no somos conscientes, que a veces podemos manifestar preferencias, parcialidad en nuestro trato con las personas. A veces seguimos lo que hace nuestra cultura y se nos hace normal. Todo mundo lo hace allá afuera, todo mundo trata bien a ciertas personas y maltrata a otras, o establece filtros para ver quién tiene más valor y reconocimiento que otros, y fácilmente podemos caer en ese juego, Señor. Perdónanos y ayúdanos para amar a todas las personas por igual, para no mostrar parcialidad, porque tú, Jesús, no nos enseñaste eso. Al contrario, tú fuiste una persona que amaste a todos por igual, y que podamos seguir tu ejemplo, que la iglesia cristiana seamos un ejemplo de amor a todos por igual, de amor, tolerancia, respeto. Que esta escena que Santiago describía al principio nunca se dé en nuestra iglesia. Al contrario, que sea un lugar donde todos se sientan bienvenidos y amados por ti, Dios, pero también por nosotros como cristianos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.